El fiscal que tomó el caso pidió una orden de detención. El que todavía no aparezca o no haya ido él mismo a un cuartel a entregarse, ¿quiere decir que está prófugo de la justicia? ¿Cuándo se es prófugo? Mire, lo que pasa es que efectivamente ante la constatación de este delito flagrante, porque lo que hizo el padre, Hernán Candero padre, fue llamar a la policía, le dijo: señor, estoy siendo agredido por mi hijo. Eso constituye un delito, ojo, paremos de discutir si esto tiene corribete o no. Esto es un delito, José Antonio muy bien lo dice. Ahora, se rompa parricidio frustrado, no, eso se le está yendo un poquito de la moto, un poquito más allá. Lo que sí tienes constatado es que tienes delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Eso está obligado y sacramentado, eso no hay discusión alguna. O sea, aquí estamos hablando de un delincuente. Y respecto al delincuente, lo que hay que hacer es emitir una orden de detención. Y esta orden de detención todavía no surte sus efectos, por lo tanto este delincuente se encuentra en calidad de prófugo. Sino porque sea Calderón, Errázuriz o el Casual, lo mismo. Es un delincuente con todas sus letras y hay que decirlo tal como son las cosas. Claro, eso según la versión que el padre le entregó a la fiscalía. Falta también conocer la versión de él y la presunción de inocencia también. Hay que ver qué fue lo que sucedió finalmente. Porque lo que pasa es que presumo. Sí, lo que pasa es que, Claudio, que hay que tener cuidado también. Lo que le está imputando al hijo. No, por supuesto. Hubo un contexto violento en ese departamento que dejó a un hombre en la clínica. Si eso no está en discusión. Lo que pasa es que lo que nos gustaría entender es cómo viene el proceso ahora, sobre todo porque él es, según entiendo, estudiante de Derecho, y si finalmente se le procesa y se le condena por este acto de violencia intrafamiliar, tal como lo relató aparentemente su padre al fiscal, ¿estaría incluso arriesgando su carrera? Sí, absolutamente. Bueno, les cuento un poquito cómo se le viene la cosa. Lo primero que tiene que hacer es surtir efecto la orden de detención. Y dependiendo de la hora que lo tomen detenido, por ejemplo, si es después de la hora de funcionamiento de tribunales, lo van a dejar detenido en la cárcel común y corriente como cualquier delincuente y como corresponde. ¿Ya? Y al día siguiente, a primera hora, va a quedar a disposición de un tribunal para que le controle la detención y lo formalicen. ¿Ya? Salvo que sea un poquito más inteligente y se entregue en horas de que está funcionando el tribunal, cosa de que se ahorre el control de detención y que se ahorre el arresto nocturno. ¿Ya? El tema pasa básicamente porque hoy en día lo que está enfrentando el señor Calderón, la verdad es que es un delito bastante grave. Estamos hablando de un delito que tiene una pena hasta de 5 años. Y yo no sé si el fiscal, cuando nos dio la cuña, le dio el contexto de gravedad a las lesiones jurídicamente, o le dio un contexto de gravedad como subjetivo, como diciendo es una lesión bastante compleja. El fiscal hablaba esta mañana en algún diario, creo que La Cuarta, si mal no recuerdo, y él decía que había una de las lesiones en uno de los antebrazos que era bien grave, digamos. Debe ser que donde está comprometido el tendón, me imagino, y que debe ser sujeto de cirugía. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa si Hernán Calderón padre no sigue adelante? Porque probablemente, si esto es un contexto familiar, pese a la gravedad de lo que ocurrió, lo seguro es que el papá, por sentido común y por una relación, un vínculo emocional, no va a perseverar en la acción judicial. Igualmente, por oficio, el Estado sigue la causa. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, ojo, que José Antonio, antes de entrar en ese tema, tú das ahí en el clavo hace rato. Cuando tiene heridas una persona en la mano, producto de un ataque con un arma cortante, que puede producir heridas cortantes o punzantes, es porque intentaste tomar el arma, las manos, y en los antebrazos es porque te intentaste proteger del ataque que estaba haciendo. Eso es lo que uno podría pensar, digamos, porque el antebrazo está dañado sobre él. Y lo atacaron de una forma, la verdad, no menor. Porque cuando hablan que los cortes más violentos son a nivel de antebrazo, como se ha señalado hasta ahora, estás hablando que la persona se estaba cubriendo en el momento que estaba siendo atacada con heridas cortantes. O sea, esto es un ataque brutal. Y ahí te podría conceder la idea de que tal vez estamos frente a alguna figura frustrada respecto a algún tipo de homicidio, parricidio, según lo que te insisto, Claudio, porque lo más probable de un padre, digamos, a lo mejor él llamó a Carabineros porque necesitaba ayuda. Igualmente la Julia me decía que Carabineros siempre está presente en los centros de salud porque siempre tiene que tomar nota de este tipo de casos. O sea, aunque Hernán Calderón no hubiese llamado, según lo que me decía la Julia, José, es así. A mí me pasó en la clínica alemana, en la misma clínica, que yo llegué con mi marido que había chocado con un ventanal, y al médico le cupo la duda que haya sido un ventanal, y están los carabineros ahí. Por eso. Y están obligados, el médico le avisa a los carabineros y los carabineros inician una investigación. Y en la salud pública es lo mismo. Separemos los mundos, eso, porque en la salud pública siempre hay carabineros de guardia por si acaso de lo que ocurre. En la salud privada, en las clínicas,
las clínicas normalmente los doctores tienen la obligación de llamar, ante la constatación de un eventual hecho que sea delictual a llamar inmediatamente a Carabineros para que inicie el parte policial. No es que si ellos quieren o no, ellos tienen la obligación de hacerlo. Por eso, Claudio, lo que yo planteo es que en un mediano plazo lo más seguro es que el papá va a decir, bueno, esto estuvo en el contexto de un problema interno en la familia, por muy grave que sea, los papás son papás siempre, y va a intentar retirar probablemente cualquier tipo o evitar cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de consecuencia penal para su hijo, más allá de los temas que se aborden al interior de la casa, ¿no? Si el padre retira todo, igualmente Hernán Calderón, hijo, ¿va a seguir adelante enfrentando a la justicia o no? Esa es mi pregunta. Mi querido José Antonio, mira, lo que pasa en este tipo de delitos, y que es muy común, es que los familiares siempre intentan retirar las denuncias por violencia intrafamiliar, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la madre después le da la vuelta y dice, no, es que no me quiso contar de esa forma tan fuerte, no me quiso contar. Esa es una reacción común y natural. Y usted hace rato discutían qué es lo tan importante y tan relevante que tiene esta situación que ocurrió entre los... Lo que pasa es que si ustedes de verdad pasearan por el centro de justicia, se darían cuenta que todos los días hay formalizaciones por delitos de violencia intrafamiliar con lesiones. Pero está más grave. Claudio, es que esa es la pregunta. El Ministerio, Claudio, esa es la pregunta. ¿El Ministerio Público va a perseverar en su acción por oficio, porque le corresponde, o no? Porque su tarea se va a hacer parte o depende de Hernán Calderón padre? Voy para allá, chiquillos. Muy bien. Entonces lo que les quiero contar es que esto es de todos los días y por eso que el Ministerio Público esto ya está más que acostumbrado a que aparezca una madre golpeada con un palo, un padre cortado, o los abuelitos lesionados. Esto es común. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio Público? Por mandato legal tiene que seguir adelante con la fiscalización, con la investigación. Perfecto. No puede parar. Sobre la misma. Porque es un delito de acción penal pública. Sobre la misma, ¿le puede costar la carrera de Derecho a Hernán Calderón? ¿Eso es real o no? Ya, lo que ocurre es que les voy a contar un poquito para que la gente sepa cuál es el forro de ser abogado en la vida. A ver. Primero tú estudias los 5 años y egresas y tienes la calidad solamente de egresado. Luego tienes que preparar un examen de grado y una tesis. Una vez aprobada la tesis y aprobada el examen de grado, tú tienes que trabajar 6 meses gratis para el Estado. Y ahí recién tú puedes ir a abrir expediente a la Corte Suprema. Recordemos que la universidad te entrega a ti el título de licenciado en Ciencias Jurídicas. Quien nos entrega a nosotros el título de abogado es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, para entregarte el título, te dice, a ver, tráeme tus papeles, cabrito. Y si tú tienes alguna anotación en tu certificado de antecedentes penales, no puedes jurar como abogado. O sea, contestando tu pregunta, si él se le mancha el certificado de antecedentes penales por producto de esta causa, no va a poder jurar como abogado. Si es formalizado, eso. Por ejemplo, si es formalizado respecto a esta violencia intrafamiliar y finalmente sale libre. ¿En qué momento se manchan los papeles? ¿Cuando te condenan o cuando te formalizan? Cuando te formalizan. Muy bien, la formalización nunca ha sido un manchado de papeles. La formalización es solamente la comunicación que hace el Ministerio Público que están investigando por un delito. Para que a ti se te manchen los papeles necesariamente debe haber una condena, un proceso y una condena penal que establezca que tú fuiste responsable de la comisión de ese delito. Y eso significa que él nunca va a poder jurar en la Corte Suprema. O sea, él puede ser un licenciado en Derecho, más no un abogado. Exactamente, muy seca, mi Julita. Que hay mucha gente que, o sea, uno dice, pero ¿cómo no pueden jurar? Claro, no pudiste jurar ante la Corte Suprema, o sea, no tienes el título de abogado porque tenías los papeles del certificado de antecedentes manchados. Ahora, ojo, que igual nuestro sistema, como ustedes acaban de conocer, el del 21, el de la libertad condicional, existen unos cuantos, por ahí también unos DLs antiguos del año 60 que te permiten limpiar el certificado de antecedentes penales también. Mira, Germán. Estoy leyendo un reportaje cuando la Corte Suprema se niega a entregar el título a un estudiante. ¿Ya? Principalmente cuando los papeles son falsos, o sea, es obvio si falsificas los papeles no te pueden dar el título. Cuando tienes problemas también con giro doloso de cheques, lesiones, y cuando tienes una condena que sea superior a los 61 días. Si es menos de 61 días, habitualmente te dan el título. Es lo que indican los reportes y estadísticas de la Corte Suprema. En este caso, podría eventualmente tener una condena de cuánto tiempo o menor a 60 días, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando es menos de 60 días estamos hablando de una falta, y más arriba de 60 días estamos hablando de 61 días, estamos hablando probablemente tanto de un delito. Mira, lo importante acá es que lo que te va a pedir la Corte Suprema básicamente es que tú tienes que tener una irreprochable conducta. No puedes ser un abogado teniendo los papeles manchados ni por giro doloso, ni por lesiones, ni por nada, lo que sea. Claro. En teoría tú vas a ser un ayudante de la justicia, por lo tanto, ¿perdón? ¿Ni por manejar curado tampoco?
no, me imagino. Obvio que no. ¿Por manejo en estado de ebriedad? No, porque eso es delito. Hizo un delito, claro. Pues hombre, todo lo que sea delito no te permite a ti ser un abogado. No puedes ser abogado habiendo cometido delitos. Y tiene todo el sentido. Es muy distinto para jurar que una vez ya habiendo jurado. Yo ya habiendo jurado, ya siendo abogado, yo tengo que cometer un delito de que tengo una condena superior a 3 años y un día para perder el título. Antes de eso no, yo estoy perfecto. O sea, puedo tener una condena de 60, 540, de 2 años y nunca voy a perder el título. Yo le he estado dando vuelta al tema mediático y también social, porque yo lo quiero mirar desde esa óptica. Y a mí me pasa de que hay una cuota de morbo en la opinión pública nacional. Yo vuelvo al tema. Yo creo que hay una cuota de morbo. Yo creo que hay una cuota de morbo que no tiene que ver con el éxito. No estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que tiene que ver con que las conductas de violencia intrafamiliar erróneamente en Chile se han normalizado en los sectores populares desde el punto de vista de medios de comunicación. Pareciera que los sectores populares esto puede pasar y a nadie le llama la atención y, como decía el abogado muy bien, empieza el desfile de personas en el centro de justicia con ojos morados, en el servicio médico legal. Es cosa de ir al servicio médico legal todos los días, darse una vuelta y te vas a dar cuenta que hay una fila de personas contratando lesiones. Pero como aquí ocurre en una familia de élite, o lo que pareciera ser para muchos chilenos una familia de élite, donde todo parece más o menos funcionar perfecto, aunque ellos mismos lo reconocen de que no es así. No hay ninguna familia que funcione perfecto. Porque la propia Raquel Argandoña dice, mi familia no es perfecta, pero en el inconsciente colectivo chileno, Julia, sí. Como que el dinero nos hace ver todo bonito, brillante. El éxito, aquí está todo bien. Exacto. José, entonces, era lo que yo dije al partir, ese es el punto. Que a mí me parece que cuando hablamos de los medios hay un tratamiento distinto a la persona, al ciudadano civil común y corriente que se ve enfrentado a un drama familiar. Sí. O sea, que cada uno puede tener su opinión respecto a los personajes públicos. Por supuesto. Te puede caer bien, te puede caer mal, puedes haber tenido un problema. Pero esto es un drama familiar. Claro, y extrapolando del tema de Raquel Argandoña y Hernán Calderón padre, acá estamos hablando de una realidad país que no se puede normalizar. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es que yo aquí voy con el tema del éxito. Es que yo creo que esto se hace atractivo porque grafica de alguna manera que los ricos también sufren, que a los ricos también les pasa y que el tener éxito no es sinónimo de tener la familia perfecta en donde estas cosas no pasan. Esto no le pasa solo a los pobres. A eso voy. Entonces, la gente dice, a ellos también. Y mira, y a ella que le va tan bien, y el papá que también le va tan bien. Lo que pasa es que el ejercicio es al revés. O sea, nos tiene que sorprender que esto pase, independiente de dónde. No es normal que pase. La Julia tiene el punto ahí. O sea, yo le doy el crédito a ella. Porque ella dice, esta conducta no la podemos normalizar. No. Entonces, está bien. Está bien que nos sintamos conmovidos y sorprendidos por un drama familiar de estas características, que puede ser violencia intrafamiliar, parricidio frustrado, como el Ministerio Público lo determine. Porque nunca es bueno, ni grato, ni amable ver que un joven ataca a su padre, menos con una arma blanca. Sin duda. Pero esa misma sorpresa la deberíamos repetir cada vez que vemos víctimas de este tipo en donde sea. Ese es el punto. Ese es el punto, absolutamente. Exacto. Y ahí me gustaría preguntarle a Claudio, ¿qué va a pasar los próximos... Todos los días pasan cosas peores en el centro de justicia. Y pasa siempre. Entonces, y no siempre sale en el diario ni en la tele. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque es una familia mediática que ha mostrado su vida en reality. La gente asocia que el éxito económico, en definitiva, te permite a ti un cierto nivel de tranquilidad. Claro. Estas cosas a la gente, mire, somos un buen chileno, a la gente con plata no le pasan estas cosas. Eso dije yo. Lo que pasa es que es como un promedio. Pero Claudio, tranquilo, eso es un prejuicio y lo sabemos bien todos, que no pasa más allá de un prejuicio, porque, insisto, tranquilo, mijo, en todas las casas se cuece nada. Me gustaría preguntarle por el tema de prófugo de la justicia. ¿Cuál sería el mejor panorama para Hernán Calderón Argandoña? ¿Entregarse hoy día mismo? ¿O qué pasa si en los próximos días, por ejemplo, todavía la policía no puede dar con él? ¿Se comete otra falta? ¿Se agrava la sanción? ¿O da lo mismo? No, mira, si él sabe algo de derecho, me imagino que llegó a cuarto y tiene que haber pasado penal, debe estar en procesal penal, así que bueno, que llame a su profesor de derecho procesal penal y que le pregunte, profe, estoy metido en este forro, ¿qué hago? Yo al tiro le diría, mijo, son las 4 de la tarde, desaparezcase y aparezca mañana a las 10 de la mañana del Centro de Justicia y diga que tiene una orden de detención pendiente a su contra. Porque si aparece ahora, va a pasar toda la noche en la rica cárcel con todos los delincuentes comunes y corrientes, ¿ya?
Entonces, y si no quiere aparecer, si se quiere esconder, no va a grabar la falta ni nada, porque la pega la tiene la policía, que hoy en día tiene que diligenciar esa orden de detención, tiene que ir a buscarlo en todos los lugares posibles y tomarlo detenido y llevárselo a la cárcel como corresponde. Y la última duda que tengo, porque el fiscal dice que dispuso medidas de protección de la víctima, Hernán Calderón Salinas, el padre. ¿Eso significa que, por ejemplo, Hernán Jr. tuvo un arrebato, hoy día él no puede acercarse, no puede ir a la clínica alemana a verlo, no puede contactar a su padre? Efectivamente, las típicas medidas de protección que se conceden a este tipo de delitos son las rondas periódicas al hogar de la víctima, un teléfono directo y prohibición de acercamiento del agresor a esta persona en común. ¿Cuál es la idea que tiene esto? Que si esta persona se llega a acercar a menos de 200 metros de tu casa o de donde tú te encuentres, levanta el teléfono, llama a la policía y lo tienen que tomar detenido inmediatamente.